Bueno, lo que vamos a ver es lo que nos llegamos a ver la clase pasada, los métodos de run-ejecuta, ejecuta, que algo ya vieron en la clase pasada sobre esto. Bueno, vamos a retomarlo y hacer un poco más. La idea de los métodos de run-ejecuta es la misma de los métodos de Taylor, en el sentido de que tienen el mismo orden que los métodos de Taylor, pero lo que tienen de bueno los métodos de run-ejecuta, a diferencia de los de Taylor, es que no tenés que calcular la derivada, no tenés que evaluar la derivada de la función de la f en ningún punto, porque no involucra las derivadas, sino las evaluaciones de tu función, pero no evaluaciones de la derivada. Entonces, lo que se pretende es que los métodos de run-ejecuta mantengan el mismo orden del Taylor correspondiente. Por ejemplo, para los de orden 2, si cuando uno hacía Taylor de orden 2, lo que hacía era, si yo estaba parado en xt más h, lo que quería era pararme en el xt, en el tiempo t, y hacía un desarrollo de Taylor de orden 2, más h por, bueno, la parte que sí sea, vamos, de Taylor de orden 2. Lo voy a poner acá, x en t más h, es x en t, más h por lo que seguiría. Está escrito así justamente porque es método de un paso, por eso saco factor común h, pero en sí estoy haciendo Taylor de orden 2, un medio de la derivada segunda en t por h. Y a eso le sumo el resto sería, ¿no? Más el h al cubo sobre 3 factorial por la derivada tercera evaluada en un punto intermedio. Bueno, para que sea más chiquita la notación, uno acá a esto lo voy a llamar T2 de TXH, y a esto sería una O grande de H al cubo. ¿Sí? El Taylor orden 2, el error de truncamiento, que sería cuando uno tira esto, lo que está truncando, lo que está tirando, es uno grande de H cubo. Y esta es la parte de Taylor. Entonces yo, lo que busca run-ejecuta, de orden 2 también, es lo que buscamos, es una phi, o sea, la función de incremento de los métodos, que llamamos phi en los métodos de un paso, de x, que depende de t de x y de h, tal que, de nuevo, si yo hago x de t más h, fíjense que en Taylor necesito la derivada primera, la derivada segunda, ¿no? La phi 2, tal que x de t más h es x de t, más h por la función de incremento phi 2 de txh, y que siga manteniendo el mismo orden, o sea que el de truncamiento sea de orden o no grande de h al cubo. Entonces, lo que vemos nosotros es que si nosotros, bueno, esta es la que estoy buscando y este es el Taylor, y para que mantenga el mismo orden, si resto este de acá contra este de acá, estos dos se me simplifican, y lo que me queda es esto. Entonces me queda h restando, lo que me queda es, si yo tengo h por t2 de txh menos, porque estos mueren cuando resto este contra menos h por una phi 2 de txh, y eso me va a quedar igual a un O grande de h al cubo, ¿sí? Algo de términos cúbicos, de orden cúbico, perdón. Bien, entonces como tengo h de los dos lados, saco factor común h y lo paso dividiendo y me queda que t2 de txh menos phi 2 de
x, h es 1 grande de h al cubo, de orden cúbico, dividido h. Así que me queda, si hago esto dividido, todo dividido h, entonces lo que estoy teniendo es 1 grande de h cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que satisfacer es que la phi2 que estoy buscando, esta es la parte de Taylor, del desarrollo de Taylor este de acá, lo que está en rojo, que cuando haga esta resta me quede 1 grande de h cuadrado. Entonces, lo que se propone, se busca una phi2 de txh de la forma phi2 de txh igual a 1 por f de tx más, a ver si entra acá, más, bueno, lo voy a poner acá abajo, más a2 de f evaluada en t más alfa h x más alfa h f de tx. ¿Sí? En la phi2 voy a pretender que tenga la forma un número a1 por f de tx más un número a2 por f de t más, o sea, esta sería la primera variable de la f, mi f es de 2 variables, la primera es esta y la segunda la estoy evaluando ahí. Entonces, a1, a2 y alfa son valores a determinar, números fijos, valores a determinar. ¿Sí? A1, A2 y alfa son valores a determinar, y entonces, usando Taylor de 2 variables, lo que tenemos entonces, eso es lo que queremos determinar, y usando Taylor en 2 variables, que eso se vio en Mate 1 en 2 variables, y lo vieron la clase pasada, lo que hacemos es f de t más alfa por h, x más alfa por h por f de t x, ¿no? Agarro esto de acá. Esto, si le hago Taylor centrado en tx, me va a quedar f de tx más la derivada de f con respecto a t en tx por alfa h más la derivada con respecto, ahí era con respecto a t, este es con respecto a x en tx, ¿sí? Tengo f en este punto y estoy centrando en tx, así que cuando hago este menos este, me queda un incremento de alfa, o sea, esto sería el alfa h. Es lo que, el incremento que tengo de pasar de tx a t más alfa y esto de acá. Entonces me queda esto, ¿dónde estoy? Acá. Y cuando el incremento en la distancia entre x y esta otra variable sería alfa h f de tx. Simplemente estoy haciendo Taylor, ¿sí? Evalúo la función evaluada acá y hago el Taylor desarrollado en tx, centrado en tx. Y a esto yo estoy haciendo Taylor de orden 1, le sumo el término que falta, que sería la derivada segunda. Así que me queda un O de h al cuadrado. ¿Bien? Entonces yo tengo esto, y si yo a esto lo reemplazo
en mi función, que es la que estoy buscando, ¿sí? Agarré este cachito de acá y le hice un desarrollo de Taylor centrado en Tx. Centrado en Tx a este pedazo de acá. Me dio esto. Bueno, vengo con esto y lo vuelvo a reemplazar acá, ¿sí? Entonces, si lo reemplazo ahí, lo que me queda es que phi2 de Txh es igual a A1 más A2 por f de Tx más A2 por alfa por h, voy a poner todos los términos uno abajo del otro, así entra, más A2 por alfa por h por ft, simplemente estoy reemplazando, ¿sí? Más fx en tx, y agrupando términos. Esto de acá, más el O grande de h al cuadrado. ¿Sí? Entonces, hice ese Taylor en dos variables de orden, el Taylor de grado de orden 1, me quedó el O de h cuadrado acá, reemplacé y ahí, bueno, me quedó esto de acá. Y entonces, lo que teníamos es que como reemplacé, me quedó esto. Por otro lado, como T2 de Tx h es, vamos para acá, T2 de Tx h es f evaluado en Tx más un medio de h, evaluado en ft de Tx, voy a ponerlo acá abajo de nuevo porque no entra, más un medio de h por ft de Tx más fx de Tx f en Tx. Entonces, perdón, acá estuvo acá. Entonces, ojo, ¿no? Yo antes había puesto, bueno, ¿quién es? O sea, yo lo que había puesto antes era en función de x de t. Bueno, justamente cuando haces el Taylor, el T2, yo había dicho que perdón, lo voy a escribir acá, T2 era x', acuérdense, más un medio de x segunda, bla, bla, bla. X', como es la solución de la ecuación diferencial, es la f de tx. Y x, la derivada segunda, bueno, es lo que me aparece acá. Esto de acá. ¿Sí? Yo antes, cuando escribí T2, que lo escribí en rojo, al principio, la primera hoja sería, dije T2 es x' más un medio de, bueno, por acá había una h, más, no, sin la h, más un medio de x segunda, sí, por h. Bueno, en vez de tenerlo escrito así, ahora lo reescribo de esta manera, en función de la f, dado que, asumiendo que x es solución de mi ecuación diferencial x' igual a f de tx con alguna condición inicial, entonces en vez de escribirlo en función de x, el T2 lo escribo en función de f. Y entonces me queda esto de acá. Entonces, como tenemos esto, justamente nosotros antes de la resta, tenemos esto acá, perdón. Entonces, vamos entonces, voy a escribir porque si no, obtenemos lo que queríamos, que lo que nosotros queríamos era que T2 de Txh menos phi sub 2 de Txh sea un O de h cuadrado. Eso era lo que queríamos.
¿sí? Que la phi2 satisfaga esto. Bueno, y metiendo todo ahí, yo ya sé quién es T2, que es lo que acabo de borrar en función de F, ya encontré quién es phi2, o sea, qué es lo que tiene que cumplir phi2, que es la expresión que encontramos antes. Entonces metiéndolo en esta resta, lo resto, y pidiendo que sea O de H cuadrado, vamos a tener que esta resta va a ser un O de H cuadrado si pedimos que A1 más A2 sea 1 y que A2 por alfa sea un medio. O sea que a lo que llegamos es que A1 es 1 menos 1 sobre 2 alfa y que A2, el numerito A2, tiene que satisfacer 1 sobre 2 por alfa. ¿Está bien? Entonces, dijimos que para que el método de Runge-Kutta de orden 2 tenga el orden que nosotros planteamos, un Runge-Kutta, un phi2, dijimos, bueno, el phi2 tiene que tener tal forma, y lo habíamos escrito como un cierto A1 por una f de tx, más A2 por una f de t más alfa, más A2 por f de t más alfa h, bla, 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 bla. Así habíamos propuesto nuestra phi2, y dijimos, bueno, si yo encuentro para cada, donde A1, alfa y A2 son números a elegir, de manera que se satisfaga esto de acá, que se mantenga el orden. Entonces, nosotros a lo que llegamos es que entonces A1 tiene que ser de esta manera y A2 tiene que ser de esta manera, ¿sí? Entonces, despejando llegamos a esto, o sea que para cada alfa tenemos una solución distinta. Entonces lo que tenemos infinitos métodos de Runge-Kutta de orden 2. Para cada elección de alfa, ¿sí? Si elijo un cierto alfa, entonces obtengo A1, si elijo el mismo alfa, obtengo A2. Reemplazando eso en mi función phi, obtengo el método de Runge-Kutta. Y para cada alfa tengo un método de Runge-Kutta distinto. Entonces, el método de Runge-Kutta de orden 2 que encontré es xi más 1 igual a xi más h por phi. Estos son los métodos de un paso, ya dijimos, todos tienen esta misma forma, t sub i xi h, donde phi sub 2 de t x h es igual a, habíamos dicho que tenía que ser igual a 1 f de t x más A2 por f de t más alfa h, eso yo lo copié al principio, x más alfa h por f de tx, bueno, ahí ya ni me entra, pero eso lo teníamos al principio, y entonces yo ya encontré qué expresión tiene A1 y ya encontré qué expresión tiene A2, ¿sí? Entonces lo que me termina quedando, reemplazando ese A1 y A2 que encontré recién, me queda que entonces mi Runge-Kutta de orden 2 tiene que tener la forma 1 menos 1 sobre 2 por alfa por f de t x más, y lo pongo acá abajo porque claramente no entra, más A2, pero A2 era 1 sobre 2 por alfa, por f evaluado en t más alfa h, estaría copiando lo mismo que acá, x más alfa h f de t x. ¿Sí?
Entonces el método de run ejecuta es un método de un paso, así que va a tener la misma forma de siempre. Lo que encontramos recién es la función de incremento phi2. Fíjense que entonces phi2, siempre para los de orden 2, que se propone es A1 por f de tx más A2 por f de t alfa h, x más alfa h f de tx. Y cuando ya encontramos quién es A1 y A2, simplemente lo reemplazamos. Este sería mi A1 que encontré recién. Y este sería el A2. Cuando determino cuál es el valor de H, reemplazo acá y ya encuentro cuál es el método de run ejecuta correspondiente. Los más comunes son, si tomamos, voy a borrar esto, así puedo escribir más arriba, si tomamos alfa igual a 1/2, entonces, ¿qué resulta? Si alfa es 1/2, ¿quién es A1? A1 es este de acá, así que si alfa es 1/2, A1 me queda 0 y A2 me queda 1. Entonces, el método de run ejecuta correspondiente de grado de orden 2 me queda xi más 1 igual a xi más h sobre 2 por, y bueno, reemplazo también acá, f de A1 es 0, así que este se muere y solo sobrevive este término. Y el A2 es 1, así que solo me queda esto de acá. Entonces, los de run ejecuta tienen esta forma, xi más h por phi sub 2, y el phi sub 2 resulta ser esto de acá, phi de t sub i más h sobre 2, xi más h sobre 2, f de t sub i, xi. Y este tiene nombre y es Euler modificado. ¿Sí? Que es el que aparece en la guía. Que justamente dice probar que tiene orden, el orden del método de Euler modificado, el error de truncamiento es un O de H cubo. Bueno, es esto que acabo de hacer. Justamente, por eso lo estoy haciendo, porque es como medio muy teórico de hacerlo solos, entonces lo hacemos en la práctica. Este es Euler modificado. Después, si el otro que es también conocido es, si en vez de tomar alfa igual a 1/2, tomo alfa igual a 1. Si alfa es igual a 1, acuérdense, run ejecuta de orden 2 es este. Lo único que cambia es quién es la función de incremento. ¿Sí? ¿Y cómo va a cambiar la función de incremento? La función de incremento siempre tiene esta forma y dependiendo del valor de alfa que yo tome, cambia esto de acá. Entonces cambia quién es phi2. Ahora, si yo en vez de, si tomo alfa igual a 1, lo que me queda es que A1 es, reemplazando la fórmula de A1, me queda que A1 es igual a A2 es igual a 1/2. Y entonces reemplazando la fórmula de Runge, del método de un paso de run ejecuta, lo que me queda, bueno, si tomo alfa igual a 1, me queda A1 igual a 2 igual a 1/2, acabo de ver algo que no está bien, acá reemplacé mal, ¿no? Me queda H. No va H sobre 2, el Euler modificado es, nada, si reemplazás te queda esto, no hay mucha opción. ¿Qué iba a decir? Bueno, entonces, si A1 es igual a, si tomo alfa igual a 1, me queda A1 igual a 2 igual a 1/2. Este es el que está en la guía, y creo que este también. No me acuerdo los números de ejercicio, pero están. Bueno, lo que hicimos con este es ver que justamente este es el método de Euler modificado, y lo que probamos antes es que este método tiene error de truncamiento O de H cubo. Y eso era lo que tenían que hacer en la guía, o sea, es lo que acabo de hacer ahora.
Bueno, si tomamos alfa igual a 1, me queda 1 igual a 2 igual a 1 medio, y entonces xy más 1, el método de un paso, que dijimos que es xy más 1 más xy más h por phi sub 2 de t sub i, xi, h. El phi sub 2 tiene la fórmula que ya dijimos, que era A1 por f de tx más A2 por f de t más alfa t más alfa, x más, bueno, reemplazando con A1 igual a 2 igual a 1 medio, en el phi sub 2 que es el que cambia cuando cambio de Runge puta, me queda xy más h por el método más, y ahí sí me aparece un h sobre 2, pero porque sale factor común este 2 de acá, h sobre 2 por f de t sub i xy más f en t sub i xy más h t sub i, sí, t sub i más h xy más h f de t sub i xy. Bueno, a ver, espera. Voy a ponerlo más prolijo. Más h sobre 2 f de t sub i xy más f en t sub i más alfa por h, pero alfa es 1, así que sería t sub i más h, pero bueno, lo escribo t sub i más h, pero t sub i más h es t sub i más 1, es el paso, el siguiente t sub i, ¿no? Coma x y más alfa por x, alfa por h, pero alfa es 1, así que me queda solo h, por f, voy a poner acá abajo, por f evaluado en t sub i xy. ¿Sí? Esta f va así, es f de esto, coma, esto. Y acá cierro el corchete. ¿Sí? La f, la primera coordenada es esta, y la segunda coordenada es esto. Si quieren, lo escribo acá abajo, porque si no esto es, de nuevo, me queda chica esto es igual a xy más h sobre 2 por, más h sobre 2, y el por lo pongo acá abajo, me queda f de t sub i xy más f de t sub i más h, xy más h, f de t sub i xy, ¿sí? Bueno, entonces este de acá, reemplazando phi sub 2 con a sub 1 y a sub 2 igual a un medio, dado que alfa es igual a 1, donde dice a sub 1 pongo un medio, donde dice a sub 2 pongo un medio, donde dice alfa pongo 1, me queda que phi sub 2 resulta ser un medio por esto más un medio por esto, así que por eso sale el 2 de factor, el un medio de factor común. Y el método de Runge-Kutta de orden 2 que me queda es y este se llama método de G1, que también está en la guía. Justamente estos dos que hice son los que están en la guía, y lo que terminamos probando es que tanto el método de G1, o como sea que se pronuncie, como el método de Euler modificado, tienen error de truncamiento O de H cubo. ¿Sí? Estos dos métodos tienen error de truncamiento O de H cubo. ¿Sí? Que es lo que les decía antes, justamente porque me armé todo esto de manera que cuando, que si hago x de t más h igual a x de t más h por la phi 2 que yo estoy eligiendo, la phi 2 sea tal que valga esta igualdad. Entonces, cuando uno hace el método de Runge-Kutta, xy más 1 es xy más h por la función de incremento, lo que está haciendo es tirar
o si estoy truncando, ¿qué estoy tirando? ¿Qué error estoy cometiendo cuando trunco de un T sub I al T sub I siguiente? Algo de H cubo. ¿Sí? Eso es lo que dice el ejercicio. El error de truncamiento es de H cubo. Y por construcción, por cómo la construí, justamente tanto Geun como el de Euler modificado tienen error de truncamiento o de H cubo. Bueno, esto que hice ahora son los dos ejercicios de la guía de Runge-Kutta que son para hacer a mano. ¿Sí? Entonces, después están los de Runge-Kutta de orden 4, que no vamos a hacer todo esto de nuevo. Supongo que algo hicieron en la teórica y de Runge-Kutta de orden 4. Los métodos de Runge-Kutta de orden 4, que es uno de los más usados porque converge más rápido, es xi igual a xi, xi más 1 igual a xi más h, y me viene la función de incremento. Bueno, la función de incremento, por ser un método de un paso, es un sexto por bla. Bueno, el un sexto lo sacamos, factor común, me queda h sobre 6 por k1 más 2k2. Esto lo vieron con Pau, más 2 por k sub 3 más k sub 4. ¿Dónde? Ese es lo que uno metería en la compu, donde k1 es f de t sub i xi, k2 es f de t sub i más h sobre 2 xi más h sobre 2 por k1, k1, k2, k3 es f de t sub i más h sobre 2 por xi más h sobre 2 por k2. Siempre tiene involucrado k3, k2, k2, k1, ¿sí? Siempre el anterior. Y k4 es f en t sub i más h, siempre me como el más h, xi más h por k sub 3. Entonces, el método de Runge-Kutta de orden 4 es el que usamos. Se deduce de plantear, bueno, yo quiero que tenga el mismo orden del Taylor de orden 4. Entonces planteo lo mismo de recién, pero ahora con un Taylor de orden 4. Es como toda una bola de cuentas que no hacemos, pero usando los mismos argumentos llegamos a que, entonces, la función de incremento tiene que ser el h, siempre los de un paso es xi más 1 igual a xi más h por algo, y ese algo es la función de incremento. Entonces en este caso la función de incremento es k1 más 2 k2 más 2 k3 más k4 dividido 6. ¿Y quién es k1, k2, k3 y k4? Bueno, sale de hacer lo que veníamos haciendo como hicimos antes, ¿sí? Que no lo vamos a hacer. Bueno, entonces el método de Hegel ya fue de antes. Runge-Kutta orden 4 es esto de acá, con los Ks correspondientes. Bien, sigamos. Entonces, lo que yo quiero ahora es, voy a hacer uno a mano para que se vea, pero medio, uno lo hace en la computadora esto. Aproximar raíz de 2 como solución de la ecuación x' igual a 1 sobre 2x, x en 1 igual a 1, considero el intervalo i, arranca en 1 porque el t0 es 1, y como, bueno, esto sale por separación de variables, la que yo quiero, el tiempo es en tiempo final, así que me va a quedar, llego hasta 2. Tiempo final es 2. ¿Cómo quiero aproximar raíz de 2? Bueno, ya lo hicimos con bisección, ya lo hicieron por Newton-Raphson.
Ahora la quiero aproximar usando ecuaciones diferenciales. Usando Euler modificado. O sea, sería un Runge Q de orden 2. Cuando alfa es un medio, y después, y usando Runge Q de orden 4. Runge Q de orden 4 es lo que acabo de escribir, ¿sí? No hay que elegir ningún alfa ni ningún nada. Es lo que pusimos recién. Entonces, bien, tanto para uno como para el otro, para ambos métodos, tenemos que f de tx es 1 sobre 2x, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que en Euler modificado, voy a borrar, bueno, acá sigo. Para Euler modificado, el método es xi más 1 igual a xi más h sobre 2, reemplazando en las, usando que f es esta y reemplazando en el método iterativo de Euler modificado, que ya que lo hicimos, que ustedes tienen la fórmula porque la dedujimos hace un ratito. Me queda que, reemplazando todo con todos los datos que yo tengo, me queda que esto es 1 sobre 1 más 2 por xi más h sobre 2 por 1 sobre 2 por xi. O sea que, en definitiva, lo que si hago distributiva, junto todo, reagrupo, lo que me termina quedando es, acuérdense, en ambos métodos la f de tx es 1 sobre 2x, ¿sí? Esa es la f que derivo con respecto a t, que me va a dar 0, con respecto a x, todo lo que necesito para los métodos, perdón, derivar no, la evalúo, esa es la f que tengo que evaluar, no derivar, en todos los puntos que me están diciendo. Cuando evalúo, me queda esto, y o sea que en definitiva esto es xi más hxi sobre 4xi cuadrado más h. Reagrupe nada más. Bien, y el Runge Q de orden 4, lo que estaría bueno es que, bueno, justamente, sabiendo quién es f, vayan a la fórmula de Euler modificado y traten de llegar a lo mismo. A ver si llegan a lo mismo porque les dio bien, digamos. ¿Sí? Pero para practicar traten de llegar al mismo método iterativo. Y el Runge Q de orden 4, bueno, K1 es la función, o sea que sería 1 sobre 2 por x. K2 es f de t sub i, 1 sobre xi, h sobre 2, xi más h sobre 2, h sobre 2 por K1, y esto entonces, sabiendo que la f es 1 sobre x, 1 sobre 2x, reemplazo, y entonces me queda 1 sobre 2x más h por K1. xi. Y K3, como K3 es f de t sub i más h sobre 2, xi más h sobre 2 por K2, usando esto y usando de nuevo que la f es 1 sobre 2 por x, me termina quedando 1 sobre 2 por xi más h por K2. Y K4, haciendo el mismo argumento, me queda 1 sobre 2 xi más h por K3. ¿Sí? Esto, si yo quisiera programarlo, esto es lo que tengo que meter en la compu. ¿Quién es K1, K2, K3? Y decirle, bueno, el método iterativo es lo que era el Runge, en este caso Runge Q de orden 4, y si quisiera hacer el Euler modificado, le tengo que decir, bueno, el método iterativo es xi más 1, lo obtengo haciendo con el xi previo esta cuentita de acá.
y ahí va haciendo los pasos iterativos. Entonces, si uno toma, voy a borrar esto, la idea de todo esto no es hacerlo a mano, uno lo mete y se va en Python o en lo que sea que programen, y se van buscando los valores, pero si tomamos, es más, podrían hacer y chequear que les dé lo mismo. Si tomamos h0.25, o sea, un paso de 0.25, acuérdense que estamos en el intervalo 1, 2, así que este sería el tiempo inicial, el que le sigue es 1.25, el que le sigue es 1.5, después 1.75 y después llegó al 2. No están muy espaciados que digamos. Ahí está. Esos son todos mis puntitos. Entonces, si ustedes lo meten en la compu y hacen una tablita, no voy a poner todo son 5 puntos, pero bueno. Cuando t es 1, x igual a raíz de t, después tengo rungecuta el Euler modificado, que es el rungecuta de orden 2, y después tengo rungecuta de orden 4. ¿Sí? Como para ver. En tiempo 0 nadie comete error, así que estamos todos en raíz de 1, que es 1. En tiempo 1.25, la función original vale aproximadamente 1.224745. El rungecuta es 1.114, el de orden 2, 4734, y el de orden 4 es 1.22, no, estoy mal. Copié cualquier cosa. 1.118034, y este me queda 1.058824. Bueno, usando la magia de los videos, ya copié todos los valores. Bueno, inicialmente no tenemos error, después este sería un valor aproximado de la solución real, la solución del sistema ese de ecuaciones que puse inicialmente, es esto de acá, es raíz de t. Entonces yo quiero llegar hasta 2, por eso el tiempo final es 2. Y fíjense cómo, comparando, cómo rungecuta converge mucho más rápido, ¿sí? En 4 pasos ya tengo 2 dígitos significativos, y con rungecuta orden 2 todavía no llegué. Entonces el de orden 4 es más rápido. Bueno, justamente también Taylor de orden 4 va a tener un orden de convergencia más rápido que el Taylor de orden 2, ¿sí? Entonces, nada, esto claramente lo hace la compu, no lo hacen ustedes, y para terminar, bueno, esta tabla es para ver cómo el orden de convergencia, que va más rápido.